¿Cómo le dije que se llamaba el tema? Obra de sus manos. Quiero contarle una historia. Fíjese que en cierta ocasión había un alfarero que decidió hacer una vasija que iba a ser utilizada en la casa de un rey. Entonces, el alfarero tomó 3 porciones de barro, ¿sí? Y pues empezó a hacerlo. Y la primera porción de barro, al sentir la presión que el alfarero estaba ejerciendo para darle forma, tomó la decisión de ya no querer ser vasija, ¿sí? Cuando empezó a sentir la presión, tomó la decisión de ya no querer ser vasija y le dijo al alfarero: ¿sabes qué? Yo mejor paso, no estoy soportando este dolor. Entonces tomó la segunda porción de barro. Y la segunda porción de barro dijo: bueno, yo sí voy a soportar el dolor. Yo sí voy a aguantar el dolor de convertirme en una vasija, porque quiero estar en la casa del rey, quiero estar en la mesa de un rey. Pero esta segunda porción sí decidió y sí soportó el dolor de ser moldeada por el alfarero. Pero el último de los pasos para convertirse ya en una vasija, para poder estar habilitada para usarse, es estar en un horno de fuego, ¿sí? Entonces, cuando el alfarero ya le había dado forma y metió la vasija al horno de fuego, dijo: no, esto es demasiado para mí, yo ya no quiero, entonces mejor me quedo así. Y le dijo al alfarero que mejor siempre no. Pero la tercera porción del barro dijo: no importa qué es lo que tenga que hacer, no importa qué es lo que el alfarero tenga que hacer, yo voy a convertirme en una vasija. Entonces las otras dos se rieron y dijeron: no vas a aguantar. Pero esta vasija soportó el dolor de ser moldeada por el alfarero, y cuando llegó el momento de ser metida al horno de fuego, dijo: yo voy a soportar este fuego. Y sus palabras fueron: porque el alfarero sabe lo que hace. Y diga conmigo: el alfarero sabe lo que hace. Lo que sucedió después es que esta vasija salió del horno de fuego, después de haber soportado el dolor, después de haber soportado el calor del horno de fuego, y se convirtió en una hermosa vasija que servía en la casa del rey. La Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿sí? La Biblia dice que Dios tomó el polvo de la tierra e hizo al hombre. Entonces, lo que a esta tierra le produjo vida fue el soplo de vida que Dios le dio al lodo, a la tierra. Sí, la Biblia dice que cuando Dios formó al hombre, el Señor sopló aliento de vida. Y este aliento de vida se llama Ruaj de Dios. ¿Sí? Se llama Ruaj de Dios. Entonces, partiendo de esta verdad, nosotros podemos afirmar y tener la certeza de que todos nosotros somos obra de las manos del Señor, así como somos, ¿sí? Algunos el Señor les dio color, a otros nos dejó el colorcito como de barro, pero a Él le plació, ¿verdad? Nos dejó el colorcito original, algo otros son más claritos, como sea, pero todos nosotros somos obra de las manos del Señor. Voltea a ver a la persona que está junto a usted, mírelo, de veras es una obra maestra de las manos del Señor. Dígale: tú eres obra de las manos del Señor. Pero a pesar de que nosotros somos obra de las manos del Señor, no se nos debe olvidar, no debemos olvidarnos de que en algún momento volveremos al polvo. En algún momento todos nosotros vamos a volver al polvo, ricos, pobres, blancos, morenos, flacos, gordos, como sea. Todos nosotros vamos a volver al polvo de la tierra. Isaías, en la primera cita que nosotros leímos, dice: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero.
todos somos obra de tu mano. Dios es quien nos formó. Dios es quien nos dio forma y nos dio vida. ¿No se le hace a usted increíble la forma en la que Dios nos crea? La forma en la que Dios nos forma a nosotros. Fíjese que yo quiero contarle algo que es un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para quienes no lo saben, mi esposa y yo vamos a ser papás, ¿verdad? Y la verdad es que le damos toda la gloria al Señor. Le damos toda la gloria al Señor porque este año ha habido una unción de multiplicación, pero así de que llenamos la iglesia, la llenamos, con niños o con almas, o de que la llenamos, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ser papás. Y fíjese que es un milagro, para nosotros es realmente un milagro, porque después de más de 20 pruebas negativas, después de ir a los médicos y que los médicos dijeran, no, ustedes no pueden, tienen que esperar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Después de todas esas cosas, lograrlo, uno dice solamente Dios lo puede hacer, ¿verdad? Entonces cuando yo me enteré, yo espero que nunca suban ese video de cuando me contaron que iba a ser papá, porque lloré a mares, ¿verdad? Pero lloré de gratitud porque yo le dije, Señor, esto solamente tú lo pudiste hacer. Pero se me hizo increíble la forma en la que Dios forma al ser humano, la manera en la que Dios forma al ser humano. Y recuerdo que un día, después de que ya lo sabíamos, bueno, y después había que guardar el secreto. Y yo me moría porque ya se llegara el tiempo de que lo contáramos, porque yo quería contarle a usted que Dios hace milagros, ¿verdad? Pero recuerdo que una noche yo estaba orando y literalmente estaba tirado en mi habitación. Yo le dije, Señor, qué increíble es que mi hijo o que mi hija en este momento te está viendo a ti. Yo le dije, Señor, qué increíble. Qué increíble que tú descendiste desde el cielo. Te tomaste el tiempo de descender desde el cielo y soplar ese ruaj de Dios en ese vientre. Y yo le dije, Señor, qué increíble que le estás pintando sus ojos, Señor. Estás dándole forma a sus manos. Estás dibujando sus pies, estás dándole color a sus ojos. Qué increíble la forma en la que Dios nos da forma a nosotros. Qué increíble la manera que Dios usa para darnos vida. Y Dios ha tomado nuestras vidas y nos ha dado una forma. Y esta palabra que está en Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Y mi corazón se quebrantó esa noche porque yo le dije, Señor, que mi descendencia se enamore de ti. Que en este momento que te está viendo a ti, se enamore de ti. Señor, yo no puedo verte, pero mi descendencia en este momento te está viendo a ti. Te está viendo a ti. Y dice la Biblia en Salmo 139 del 13 al 16, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa. Diga conmigo, soy una creación maravillosa. Y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú viste mi cuerpo cuando fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. A mí me llamó la atención de esta cita que el salmista dice, todo lo que haces es maravilloso y de eso estoy bien seguro. Porque cuando nosotros depositamos nuestras vidas en las manos de Dios, confiamos en que Dios sabe lo que hace. Confiamos en que el Señor sabe lo que está haciendo. Confiamos en que el Señor, nada se le sale de sus manos, nada se escapa de las manos de Dios. Y más allá de eso, el salmista dice, tú viste
cuando mi cuerpo estaba cobrando forma en las profundidades de la tierra. O sea, no solamente en el vientre, sino en las profundidades de la tierra. Ahí en donde nosotros estábamos cobrando forma, el Señor estaba viendo, y el salmista dice: todo lo que haces es maravilloso. Todo lo que el Señor hace es maravilloso, pero lastimosamente, con el paso del tiempo, el ser humano, a causa de su orgullo, se ha olvidado de esta idea de que Dios es quien nos creó. Y el ser humano ha levantado dioses, y el ser humano se ha hecho Dios a sí mismo, y el ser humano dice: no hay nadie más importante que yo. El ser humano dice: porque yo hago lo que yo quiero. El ser humano dice: mi cuerpo, mi decisión. Pero se nos olvida que el Señor es el que nos formó. Y esto es a causa del orgullo. Por eso el salmista David escribió también en el Salmo 100, capítulo 100, verso 3. Dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esto es un golpe duro para el orgullo. Esto es un duro golpe para el orgullo del ser humano. Reconocer que el Señor es Dios. Reconocer que yo no soy Dios. Reconocer que yo no me gobierno a mí mismo. Reconocer que Jehová es Dios. Y dice el salmista David: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando nosotros nos hayamos hecho a nosotros mismos, entonces nosotros podemos decidir qué hacer con nuestras vidas. Pero como Él nos hizo, pero como Él es la mente creadora, pero como Él es el diseñador, solamente Él sabe cómo funciona. Solamente Él sabe cómo funciona. ¿Cuántos de ustedes tienen celular? No se haga, hermano. Todos, hasta los más pequeñitos que están aquí, tienen teléfono. Todos tenemos un celular. ¿Sabe que estos dispositivos tienen miles de funciones que nosotros desconocemos? ¿Sabe por qué las desconocemos? Porque nosotros no los diseñamos, porque nosotros no los hicimos. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero explicar con esto? Que usted y yo tenemos muchísimas funciones que aún desconocemos, pero que solamente las vamos a descubrir si el Señor nos lo revela. ¿Sabe por qué? Porque Él nos hizo. Él sabe de lo que somos capaces. Él sabe de lo que sí podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Ahora bien, en este tiempo en donde la gente cree que tiene la razón y que sus preceptos son los correctos, aquel que deja que Dios lo transforme parece anticuado, parece, hay una palabra, fanático, ¿verdad? Dicen: es que cómo te abandonás y dejás, que no haces lo que querés. No, es que nosotros sabemos que Dios es quien nos formó y que Él sabe que sí podemos hacer y que no. Entonces, iglesia, nosotros necesitamos volver nuestros corazones al Señor. Necesitamos rendirnos totalmente a su voluntad. Preguntarnos: ¿será que Dios realmente quiere que yo haga esto? ¿Será que Dios realmente quiere que yo haga aquello? Entonces, en ese momento nosotros podemos reconocer que el Señor es Dios y no nosotros mismos. Amén. Bien, hoy nosotros vamos a hablar acerca del barro y el alfarero. ¿Usted sabe cómo trabaja un alfarero? ¿Alguien aquí sabe cómo es el trabajo de un alfarero? Como 2, 3 saben. Bueno, le voy a explicar. El trabajo del alfarero consiste en darle forma al barro, o también se conoce como arcilla. Entonces, pero el trabajo del alfarero no solamente es la imagen de un hombre sentado en una herramienta que se llama rueda, ¿sí? Se llama rueda y esta cosa da vueltas, ¿verdad? Entonces el barro está ahí dando vueltas y el alfarero entonces con sus manos empieza a darle forma, ¿verdad?
el barro regularmente son unas bolas, unas chibolas. Entonces lo que hace el alfarero es introducir agua para que se ablande y entonces empezar a darle forma sobre su rueda. Ahora bien, yo le pregunto a usted, ¿qué tipo de vasija nosotros vamos a hacer? ¿Qué tipo de vasija somos nosotros? En base a la historia que yo le conté al principio, la primer vasija es aquella que no permitió que el alfarero la moldeara, porque lo que el alfarero estaba haciendo estaba estorbando su comodidad. Lo que el alfarero estaba haciendo con la primer vasija es estorbar su comodidad. Entonces ella dijo, no, yo no quiero dejar de ser de esta forma, no quiero que el alfarero me moldee, porque el hecho de que el alfarero me moldee duele. Entonces este barro sí quería ser vasija, pero no quería ser moldeado, ¿sí? El segundo, somos aquella que permitió que el alfarero la moldeara, pero cuando llegó el momento de pasar por el fuego, decidió no hacerlo, porque consideró que no era necesario pasar por el fuego. Entonces, este barro también estaba dispuesto a dejarse moldear y también quería ser vasija, pero no confió en que el alfarero sabía lo que estaba haciendo. O somos la tercera vasija que permitió que el alfarero le diera la forma que él quería, que utilizara la fuerza que fuera necesaria y que permite ser metida al horno porque confía que el alfarero sabe lo que hace. ¿Qué tipo de vasija somos nosotros? Podemos ser cualquiera de las tres, pero solamente la tercera llegó a la mesa del rey. Solamente la tercera llegó a la mesa del rey. Y bien, vamos a ir a Jeremías capítulo número 18, verso del 1 al 6. Jeremías 18, versículos del 1 al 6. Y dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Fíjese que es interesante notar que Dios le dice a Jeremías: levántate y ve a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Jeremías obedeció a lo que el Señor le dijo, se fue a la casa del alfarero, pero llegó a ver el preciso momento en el que una vasija se había echado a perder. Jeremías pudo haber llegado en cualquier otro momento en el que el alfarero la sacaba del horno y ya estaba formada, qué sé yo, pero llegó en el preciso momento en el que una vasija se echó a perder en la mano del alfarero. Esta vasija se echó a perder estando en manos del alfarero. ¿Por qué razón? Yo me pregunté, ¿por qué razón Jeremías llegó en el momento en el que la vasija se echó a perder? Esta vasija ya no servía. ¿Qué hacemos nosotros cuando algo se echa a perder? Lo tiramos, ¿verdad? Nosotros lo tiramos. Pero Jeremías llegó en ese preciso momento y dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Se arruinó en la mano del alfarero. Pero dice la Biblia que él volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerlo. Entonces, ¿por qué razón él llegó en ese preciso momento? Porque esa era la lección que Dios quería darle a su pueblo. Porque ese era el mensaje que Dios necesitaba que Jeremías le transmitiera al pueblo. ¿Sabe cuál es ese mensaje? No importa que te hayas echado a perder.
Si estás en las manos del alfarero, Él te va a tomar, no te va a desechar y te va a volver a dar forma. No importa hacia dónde te hayas torcido, no importa hacia dónde hayas tomado camino. Si estás en las manos del alfarero, Él no te va a desechar. Él te va a dar la forma que a Él mejor le parezca. Este era el mensaje que Dios quería darle a su iglesia. Este era el centro del mensaje que Dios quería darle a su pueblo, y por esa razón Jeremías llegó en el preciso momento en el que la vasija se echó a perder. Y Dios sabe que muchos de nosotros nos sentimos como vasijas echadas a perder. Dios sabe que muchos de nosotros en algún momento nos hemos sentido como vasijas echadas a perder. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de esto? Que el Señor no desechó la vasija. Estaba echada a perder, pero Él no la desechó, y lo va a entender ahora. Ahora bien, todos nosotros en algún momento nos hemos depositado en las manos del Señor. Todos nosotros en algún instante de nuestras vidas hemos dicho: Señor, aquí está mi vida en tus manos. Y de repente viene una enfermedad, y de repente viene algo que pareciera que nos salimos de las manos del Señor, y nosotros decimos: pero ¿cómo, si yo puse mi vida en las manos del Señor? ¿Cómo es posible que la vasija se haya echado a perder si estaba en las manos del alfarero? Y es que el alfarero no era cualquier persona. El alfarero ya tenía años de saber qué era lo que estaba haciendo. El alfarero no era su primer vasija, no era la primer vasija que hacía. Entonces quizás todos nosotros en algún momento pensamos: pero ¿por qué me está sucediendo esto? Si mi vida está en las manos del Señor, ¿cómo es posible que estando en las manos del Señor me esté sucediendo esto? Lo más importante que yo quiero dejar en su mente y en su corazón esta noche, iglesia, es que nosotros no debemos de salirnos de la rueda del trabajo del Señor. No debemos nosotros tratar de escaparnos porque nos sentimos que nos echamos a perder. Yo no sé si usted en algún momento ha sentido que se ha echado a perder. Yo sí. Yo no sé si en algún momento usted ha sentido que ya no es el mismo de antes, de que ya está lejos del diseño que Dios le dio, y se siente como una vasija echada a perder. Pero ¿por qué razón el alfarero no desechó el barro y buscó otro para hacer lo que quería? Porque el trabajo del alfarero no empieza en la rueda. El trabajo del alfarero empieza en la selección del barro. Ahí es donde empieza el trabajo del alfarero. Cuando el alfarero se va a los lugares desérticos, cuando el alfarero se va a los campos, cuando el alfarero se va a cualquier lugar donde haya barro, a seleccionar el barro. Y hay ciertas condiciones que el barro debe cumplir para convertirse en apto para hacer una vasija. O sea, el alfarero no puede ir a agarrar una pala y sacar cualquier tierra y decir: bueno, esto me va a servir. No, el alfarero busca el buen barro. Hay 3 cosas que son importantes para seleccionar el barro antes de empezar a trabajarlo. En primer lugar, la plasticidad, ¿sí? La plasticidad del barro. Y eso significa que el barro no sea difícil de moldear, que no sea duro, que no se raje y que facilite el trabajo del alfarero. La plasticidad. La segunda cosa es la elasticidad, que el barro no se encoja, que el barro no pierda su forma. Y usted puede decir: ay, pero ¿cómo la tierra se va a encoger? Usted ha visto que a veces cuando llueve hay tierras que cuando se seca el agua se raja, ¿verdad? Salen hendiduras en la tierra. Bueno, pues sí, de igual forma el barro se puede encoger y eso puede hacer que pierda su forma. Entonces le dije la plasticidad, la elasticidad, y la tercera cosa que el alfarero considera para decir que el barro es apto es su punto de fusión, ¿sí?
Punto de fusión. Y en pocas palabras, yo le puedo decir que el punto de fusión es si el barro aguanta el fuego o no. Si el barro se revienta al momento de entrar en el fuego. El alfarero no puede empezar a darle forma al barro con sus manos sin antes hacer estas pruebas. Si el alfarero no cambió el barro, es porque cuando él lo escogió se dio cuenta que ese barro era apto para hacer vasija. El alfarero se dio cuenta que el barro tenía plasticidad, que tenía elasticidad y que su punto de fusión era bueno. Entonces lo empezó a trabajar. Y aunque se echó a perder, él dijo: no, este barro yo lo seleccioné y yo sé que es bueno, por eso no lo desecho. Y yo quiero decirte esta noche que Juan 15:16 dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y esa es la razón por la cual Dios no te desecha. Esa es la razón por la cual Dios no te va a desechar aunque te hayas echado a perder, porque tú no lo escogiste a Él, Él te escogió a ti y Él sabe que tú eres capaz de soportar el fuego, que eres capaz de soportar la prueba. Entonces, todos nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. Todos nosotros, si en algún momento nosotros sentimos que estamos bajo mucha presión, sentimos que pasamos por el fuego, no significa que Dios nos haya abandonado, significa que Él vio algo en nosotros. Significa que Él vio algo en nosotros. Significa que Dios vio que eras capaz. Significa que Dios vio que tenías la capacidad. Significa que Dios vio que podías soportar el fuego. Porque la Biblia dice: y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero? ¿Cuál era el mensaje central del Señor en ese momento? ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero? ¿Sabe qué era lo que Dios estaba diciendo? ¿No podré yo hacer que si te echas a perder, volver a darte forma? ¿No podré yo tomarte en mis manos y darte la forma aunque te hayas echado a perder? ¿No podré yo tomarte en mis manos y aunque duela, darte la forma que necesitas? ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Como este alfarero que no desecha ningún barro, como este alfarero que sabe que el barro que escogió puede alcanzar su propósito. Y dice el Señor: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hay momentos en los que Dios tiene que quebrarnos para darnos forma. Hay momentos en los que el Señor nos tiene que hacer pedacitos. Pero ¿sabes qué? No te saliste del plan de Dios. Él no te desechó. Yo quiero hoy explicarle a usted algo. ¿Sabe que Dios está aquí? Mire, me voy a poner un guante porque esto sí mancha las manos. Podía ponerme guantes yo. Esto que yo tengo acá se llama barro, ¿sí? Esto es barro. Estos somos nosotros en las manos del Señor, ¿sí? Nosotros somos barro en sus manos. Pero hay un momento en el que esto puede perder su forma. Entonces Dios en sus manos tiene que hacer esto, mira. Si hay alguna impureza, la forma de sacarlo es hacer esto.
Si hay alguna rama, alguna basura, la forma de encontrarla es esto. La única forma de llegar a la profundidad del barro es haciendo esto. Y el Señor toma nuestras vidas en sus manos. ¿Y sabes qué? Nos hace pedacitos. Pero lo maravilloso es que sea lo que sea que Dios está haciendo, seguimos estando en sus manos. Y eso es hermoso. Y es por eso que Isaías dijo: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre y nosotros somos el barro. Hay momentos en los que Dios tiene que presionarnos fuerte, 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 porque hay algo ahí en lo profundo que hay que sacar. Hay momentos en los que Dios tiene que tomar ese barro, ponerlo sobre su rueda, apretarlo, somatarlo y darle forma. Pero ¿sabes qué? No te está desechando. ¿Sabes qué, iglesia? El Señor no te está desechando. En algún momento, esto que es barro, después de haber soportado el dolor, se convirtió en esto. Esto es barro. Se convirtió en esto. Es barro. Es barro. En algún momento, después de que Dios te haya hecho pedazos, en algún momento después de que hayas sentido la presión de Dios, en algún momento después de que hayas sentido que Dios se olvidó de ti, en algún momento que hayas sentido que eras una vasija que se echó a perder, en algún momento cuando sentiste que Dios te estaba apretando con todas sus fuerzas y dijiste: no es posible que yo salga de esto. En algún momento en el que tú no viste salida, en algún momento en el que dijiste: Dios, me estás presionando demasiado. En algún momento de tu vida, pero el Señor permanece en silencio y después te pasa por el fuego y te conviertes en una vasija. Y ¿sabes qué, iglesia? Yo me puse a pensar que quizás esa vasija que se había echado a perder después llegó a manos de aquella viuda que había pedido vasijas prestadas y se había convertido en parte de un milagro. Es que nosotros no sabemos qué es lo que Dios está haciendo en nosotros y muchas veces no lo entendemos. Yo le dije: Señor, es posible que esta vasija que el alfarero tenía en sus manos y que se echó a perder y que le volvió a dar forma, de repente haya llegado a las manos de aquella viuda a la que el Señor le dijo: ve y pide vasijas prestadas. Quizás alguien, algún vecino tenía esa misma vasija y esa vasija se convirtió en un depósito de aceite, que era una muestra del milagro, que era una muestra del poder de Dios. Tú eres una vasija, tú eres un depósito de la unción. Que nadie te diga lo contrario. Dios no te ha desechado, Dios no te ha abandonado, Dios no se ha olvidado que te llamó. Es que aquellos a quienes Dios escoge no pueden huir del llamado de Dios. Aquellos a quienes Dios se ha escogido para sus propósitos, aquellos a quienes Dios ha escogido para sus planes, no vas a poder huir, aunque te sientas que te echaste a perder. No vas a poder huir. No se puede huir de ese llamado. No se puede huir de ese Dios que nos despierta en las madrugadas. No se puede. No se puede. Aunque queramos, no se puede. Y hay un milagro de Dios que se está gestando en su casa, en su vida. Lo que tanto se ha anhelado durante muchos años, porque has sentido que ese Dios aprieta fuerte ese barro. Te estoy dando forma. Te estoy dando forma, iglesia. ¿Sabes qué? Dios está aquí. Aunque estemos quebrados, aunque ya no tengamos forma, aunque parece que no vamos a dar la talla, estamos en las manos del alfarero. Y el alfarero sabe lo que hace. El alfarero sabe lo que hace. ¿Sabe cómo nació este mensaje? Un día que yo estaba en mi carro y sonó una canción que dice: alfarero, estás aquí. Alfarero, estás aquí. Hoy con mucha pena vengo a ti. Esta canción dice: alfarero, tú estás aquí. Hoy con mucha pena vengo a ti. Hoy con mucha pena vengo a ti. Y dice la canción: soy una vasija quebrantada. Soy un instrumento procesado. Y aunque yo no entienda lo que pasa,
Cristo le da forma a este barro. Y en ese momento el Señor trajo esta palabra a mi mente y a mi corazón. Y deja que Dios te dé la forma que Él quiere. Deja que Dios te dé la forma que Él quiere. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de que hayas sufrido un poco, aguanta, soporta, que Dios sabe lo que hace. No desistas del proceso. Sabe que aquí en medio de nosotros hay gente que ha sido procesada por Dios. Pero yo quiero decirte esta noche, iglesia, aguanta, porque el alfarero sabe lo que está haciendo. Aguanta porque eres barro en manos del alfarero. Aguanta porque Dios no te va a desechar. Aguanta porque eres barro en manos del alfarero. Aguanta porque Dios sabe lo que hace. Aguanta porque Dios no se ha olvidado de ti. Aguanta porque Dios no se olvida de sus promesas. Aguanta porque Dios no se ha olvidado de lo que te prometió. Aguanta porque Dios va a cumplir cada una de sus palabras en tu vida. Aguanta. Y quiero terminar con esta cita, Isaías 49:14 al 18. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Y el versículo 18 dice: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido y han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que todos como vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Pastora, ¿existe la posibilidad de que usted algún día se olvide de Tefi? Es imposible. Y el Señor dijo: aunque es imposible que una mujer se olvide de lo que dio a luz, es que es imposible. Y el Señor dijo: aunque eso imposible pase, vivo yo, que no me olvidaré de ti. Aunque es imposible que una mujer se olvide de lo que dio a luz, es completamente imposible que alguien se olvide de eso. Pero el Señor dice: vivo yo, que yo no me olvidaré de ti. Y lo más maravilloso de esto, iglesia, es que el Señor dijo: yo te tengo esculpida en las palmas de mis manos. Yo te tengo esculpida en las palmas de mis manos. Y es que no hay un lugar más seguro que estar en las manos del Señor. No hay otro lugar más seguro que estar en las manos del Señor. Y aunque todos hayan pensado que el Señor se olvidó de ti, el Señor dice: yo nunca me olvidaré de ti. Y los nunca de Dios son nunca. Los nunca de Dios, cuando Dios dice nunca, es nunca. No existe la posibilidad de que pase. Yo nunca me olvidaré de ti. Usted puede sentir a Dios en este lugar. Puede sentir su presencia aquí. Padre, gracias.